El agua empezó a gotear desde el marco superior de la ventana del salón, como si fuera una advertencia sutil de que algo, muy pronto, se rompería. Las gotas caían en silencio sobre el mármol, formando un pequeño charco que Rebeca aún no se atrevía a limpiar. Estaba parada junto a la cortina, inmóvil, con los dedos aún tibios por el contacto de aquella taza que él le acababa de devolver. La taza aún tenía su calor, pero él ya se había marchado, y con él, una parte de su cordura. Todo comenzó como algo completamente rutinario. Rebeca, madre de Lucas, un niño de 13 años algo disperso pero inteligente, había contratado a un profesor particular para reforzar las matemáticas. Su esposo, médico cirujano, viajaba constantemente a Madrid, a Granada, a cualquier parte, siempre lejos de casa. El profesor se llamaba Tomás. Era un hombre de mirada contenida, palabras medidas, camisa siempre impecable. Tenía 42 años, y aunque en ningún momento parecía buscar otra cosa que no fuese enseñar, la forma en que miraba fijamente a los ojos al explicar un concepto, dejaba algo vibrando en el aire. Durante las primeras semanas, Rebeca apenas lo notaba. Le ofrecía un vaso de agua o un té, conversaban poco, casi siempre con Lucas presente, pero hubo un día, el primero de muchos, en que el reloj cambió de ritmo. Aquel martes, llovía. Lucas había terminado su clase y se fue directo a su cuarto. Tomás se disponía a marcharse, pero se detuvo en la puerta. Su chaqueta estaba empapada. Rebeca se ofreció a secarla con una toalla. Parecía un gesto maternal, inocente, hasta que sus dedos rozaron el cuello húmedo de su camisa. ¿Frío?, preguntó ella, apenas rozando el tono amable. Tomás sostuvo su mirada más de la cuenta. No, ahora no, respondió con una voz que parecía salir desde un lugar más profundo que su garganta. Fue solo un segundo, pero cuando ella subió las escaleras esa noche, sentía que sus pies no tocaban los peldaños. La toalla seguía entre sus manos, y su corazón, por primera vez en mucho tiempo, no estaba cansado, sino expectante. No sabía entonces que lo peor, y lo mejor, estaba apenas comenzando. La lluvia continuó durante toda la semana, y con cada día gris, algo dentro de Rebeca se volvía más transparente. Como si la niebla de su rutina se estuviera evaporando poco a poco, dejando al descubierto un deseo que ya no recordaba haber guardado. Tomás seguía llegando puntualmente, cada lunes y jueves a las 6 en punto. Lucas abría la puerta, pero ahora Rebeca bajaba un poco más tarde, como si se hiciera esperar sin querer. Ese jueves, sin embargo, Lucas no estaba. Se había quedado en casa de un amigo para estudiar juntos. Fue la primera vez que Rebeca y Tomás coincidieron a solas. «¿Podemos reprogramar la clase?», dijo él desde la entrada. «No», respondió ella. «Ya que estás aquí, tómate al menos un café, no me gusta que vengas para nada». Él dudó un momento. Luego asintió. La cocina estaba tibia, una vela perfumada encendida desde el almuerzo aún dejaba un aroma tenue a vainilla y canela. Rebeca sirvió el café. Sus dedos temblaban apenas al posar la taza frente a él. Tomás, sentado frente a ella en la pequeña mesa redonda, no decía mucho, pero su silencio ya no era neutro. Ella también guardaba silencio, pero no era incomodidad, era otra cosa. La tensión flotaba como una tercera persona entre ellos, invisible pero presente. ¿Siempre está tan solo este piso?, preguntó él de pronto, rompiendo el aire. Solo cuando Lucas no está, respondió ella, sonriendo levemente. Tomás apoyó los dedos sobre la mesa, a centímetros de los de ella. No la tocó, pero sus uñas casi rozaban la porcelana que ella sostenía. A veces, es peligroso que el silencio dure tanto, añadió en voz baja. Ella lo miró. Sus ojos eran oscuros, serenos, pero había una tormenta detrás. «¿Y si no quiero que se acabe el silencio?», susurró ella, sin saber de dónde venían esas palabras. No se tocaron. No ese día, pero el deseo, como un animal que despierta lentamente, ya había abierto los ojos. Cuando él se fue, Rebeca apoyó la frente en la puerta cerrada. Y esa noche, no fue capaz de compartir la cama con su esposo, aunque él había regresado temprano. El cuerpo puede dormir junto a alguien durante años, pero el alma tiene sus propias habitaciones. Y la suya, en ese momento, ya no estaba donde debería. El lunes siguiente, Rebeca se preparó con más cuidado de lo normal. Eligió una blusa de lino blanco, ligera,
con el escote justo para no parecer provocador, pero tampoco inocente. Se aplicó un perfume suave en las muñecas y en el cuello. Era el mismo que usaba años atrás, cuando todavía sentía mariposas antes de cada cita. Lucas estaba en la escuela, su esposo aún en viaje, y Tomás llegaría en cualquier momento. Ese día, ella no era madre, no era esposa, era simplemente una mujer que esperaba algo que aún no sabía nombrar. El timbre sonó a las 6:05. Rebeca abrió la puerta. Tomás traía una carpeta en la mano y una expresión que no coincidía con la seriedad habitual de profesor. Había algo en sus ojos, una decisión. Lucas se quedó con su abuela. Lo olvidé decirte, dijo Rebeca, dejándole paso. Lo imaginé, respondió él, y esa frase, tan simple, la hizo contener el aliento. No fueron a la cocina. No se sentaron a tomar café. Rebeca se apoyó en la pared del pasillo, y Tomás dejó la carpeta sobre una mesa sin mirar. El silencio cayó con un peso espeso entre ambos. ¿Quieres agua?, preguntó ella, por decir algo. No. Solo quiero saber si esto, hizo una pausa, si lo que estamos haciendo al mirarnos así, va a continuar. Rebeca no respondió. En lugar de eso, dio un paso hacia él. Solo uno, y fue suficiente. Tomás alzó una mano, apenas rozando la línea de su mandíbula. No la besó, aún no. Sus dedos bajaron por su cuello, rodeando sin prisa hasta el botón superior de su blusa. Ella no se movió, ni siquiera cuando su aliento tocó su mejilla. Dime que me detenga, murmuró él. No puedo, susurró ella. El primer beso no fue impulsivo, fue contenido, prolongado, medido, como si los labios supieran que estaban cruzando una frontera. Pero después, cuando su boca la tomó por segunda vez, ya no hubo cálculo. Sus cuerpos, por fin, decían todo lo que durante semanas no habían podido pronunciar. La blusa blanca terminó sobre la alfombra. El deseo, que había sido paciente, se volvió hambre, y en ese pasillo silencioso, con el reloj marcando las 6:42, Rebeca supo que ya no había marcha atrás. No escucharon el sonido de las llaves en la cerradura. No sintieron la presencia que cruzó la sala, no vieron al hijo de ella detenerse en seco, con los ojos abiertos como platos. Solo lo supieron cuando él dijo con voz rota, «Mamá». Y entonces, el tiempo dejó de avanzar. Lucas no gritó, no lloró, solo dio un paso atrás, como si hubiera abierto una puerta equivocada en una casa ajena. Rebeca se cubrió el pecho instintivamente con los brazos, aunque lo que más le dolía no era el pudor, sino la mirada congelada de su hijo. Tomás intentó hablar, pero las palabras se le deshicieron en la garganta. Lucas dio media vuelta y subió las escaleras corriendo. El sonido de sus pasos fue como un látigo contra la espalda de Rebeca. Durante días, el silencio volvió a la casa, pero no era el mismo de antes. Era un silencio tenso, áspero, lleno de miradas esquivas y puertas cerradas. Lucas ya no bajaba a cenar. Su esposo, al volver, no notó nada, o no quiso notar, y Tomás no volvió a aparecer. Rebeca se convirtió en una sombra. Pasaba los días limpiando cosas que no estaban sucias, cocinando platos que nadie comía, revisando el móvil en busca de un mensaje que no llegaba. Pero una noche, mientras recogía la ropa del tendedero, vio una figura al otro lado de la calle. Era él, Tomás. No hizo gesto alguno. Solo estaba allí, mirando la casa, mirándola a ella. Y bastó eso para que Rebeca saliera corriendo. Lo encontró en una plaza cercana, sentado en el banco de piedra donde solían llevar a Lucas cuando era pequeño. No podía irme sin verte, dijo Tomás, con la voz rasgada. No así. Rebeca no respondió de inmediato, se sentó a su lado, sin tocarlo, solo miró al cielo, donde una luna pálida parecía esconderse tras las nubes. Lucas no me habla, murmuró ella. Y no sé si volverá a hacerlo. Tomás apretó los labios. Yo, me equivoqué, añadió él, no debimos. No así. Ella lo miró. Había lágrimas secas en sus mejillas, pero no se las limpió. No fue un error, Tomás, fue un acto desesperado, de alguien que llevaba años sintiéndose invisible. Se miraron en silencio. Y por primera vez, ninguno de los dos tuvo que decir nada más. No se besaron, no se abrazaron. Solo se quedaron allí, sentados,
como dos extraños que sabían demasiado el uno del otro. Esa noche, Rebeca regresó sola a casa, y supo, sin ninguna duda, que nada volvería a ser igual. Pasaron semanas, Lucas seguía sin hablar más de lo necesario. Su esposo, inmerso en guardias eternas, apenas notaba los hilos invisibles que se tensaban cada día más en la casa. Y Rebeca se convirtió en otra versión de sí misma, más callada, más delgada, con los ojos siempre perdidos en una ventana cerrada. Un domingo por la tarde, Tomás llamó, la primera vez desde todo aquello. Su nombre apareció en la pantalla como una punzada. Ella no respondió, pero al día siguiente, tocó el timbre. Con una flor blanca en la mano, solo una. No vengo a quedarme, dijo, vengo a despedirme bien. Ella no supo qué decir, solo lo dejó pasar. Se sentaron en la sala. Lucas no estaba, el marido tampoco, era un momento suspendido. Me mudo al norte, dijo Tomás. Tengo una propuesta en la Universidad de Santander. ¿Y viniste a decirme eso?, preguntó ella, la voz más firme de lo que esperaba. Vine, porque no quería que me recordaras como alguien que desaparece. Vine porque, aunque todo fue un error, yo no me arrepiento de haberte amado. Rebeca se levantó. No dijo nada, solo caminó hacia él y lo abrazó. No fue un abrazo de amantes. Fue uno de despedida, largo, silencioso. Como quien sabe que no se verá más. Esa noche, Rebeca llamó a Lucas, entró a su cuarto sin pedir permiso. Él estaba frente al ordenador, pero bajó la mirada al verla. Ella se sentó a su lado, no lloró. No pidió perdón, solo habló. A veces, los adultos cometemos errores que no podemos justificar. No te pido que me entiendas, solo que sepas que, aunque fallé como mujer, nunca dejé de ser tu madre, y te amo. Con todo, Lucas no respondió, pero cuando ella se levantó para irse, él la detuvo suavemente del brazo. ¿Te vas a quedar esta noche en casa? Rebeca cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. En algún rincón de su corazón, aún dolía, pero ya no ardía, y eso, para ella, ya era suficiente. Si esta historia te ha tocado el alma, suscríbete al canal. Relatos de infidelidad como este llegan cada semana, no te los pierdas. Suscríbete, activa la campanita, y sigue explorando los límites del deseo y las decisiones que lo cambian todo.